Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura, que es la angustia basada en las enseñanzas de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, introducción. La angustia es una experiencia universal. No distingue entre ricos y pobres, sabios e ignorantes, creyentes y escépticos. Sin embargo, desde la perspectiva de la sabiduría védica presentada por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, la angustia no es simplemente una reacción emocional, es un síntoma ontológico. No es solo algo que sentimos, es algo que revela nuestra condición existencial. En el análisis del Srimad Bhagavatam, particularmente en el ejemplo de Vidura, Srimad Bhagavatam 1.13.13, vemos que la angustia es una realidad que llega por sí sola. No necesita ser fabricada, no necesita ser anunciada. Surge inevitablemente dentro del marco de la existencia material. Entonces surge la pregunta fundamental: ¿qué es realmente la angustia según la visión espiritual? La angustia como síntoma del alma condicionada. Según Srila Prabhupada, el ser viviente es por naturaleza eterno, sat, consciente, chit y bienaventurado Ananda. La angustia no pertenece a la naturaleza original del alma. Si el alma es Ananda, ¿de dónde surge la angustia? Surge del contacto con la materia. Cuando la conciencia pura se identifica con el cuerpo y la mente, comienza la fricción. Esa fricción es angustia. La angustia entonces no es inherente al alma, es inherente a la falsa identificación. Las tres fuentes de angustia. Srila Prabhupada explica repetidamente que la existencia material está estructurada por tres tipos de sufrimiento: adhyátmica, sufrimiento proveniente del cuerpo de la mente; adibáutica, sufrimiento causado por otros seres; adidáivica, sufrimiento causado por fuerzas superiores o naturales. La angustia es la experiencia interna que surge cuando estos tres tipos de miserias impactan nuestra conciencia. No es el evento en sí lo que constituye la angustia, sino la identificación con el evento. Angustia y apego. Srila Prabhupada enfatiza que el apego es la raíz del sufrimiento. Donde hay apego material, hay angustia potencial. El apego crea expectativa, la expectativa crea miedo, el miedo crea ansiedad, la ansiedad madura en angustia. En el mundo material todo es temporal. Por lo tanto, todo apego material es una inversión en algo que inevitablemente cambiará o desaparecerá. La angustia es la reacción psicológica a la impermanencia. Angustia y el deseo de ser el centro. En múltiples enseñanzas, Srila Prabhupada explica que el problema fundamental es el deseo del alma condicionada de ser el centro en lugar de servir al verdadero centro, Shri Krishna. Cuando el individuo quiere controlar, disfrutar y dominar, entra en competencia con la naturaleza material. La naturaleza material es más fuerte, el resultado de esa competencia es frustración. La frustración sostenida se convierte en angustia, por lo tanto la angustia es el eco del ego frustrado. La angustia como recordatorio divino. Desde la perspectiva trascendental, la angustia también cumple una función. Srila Prabhupada explica que el sufrimiento puede actuar como una alarma espiritual. Cuando el ser viviente está demasiado cómodo en la ilusión, la naturaleza lo sacude. La angustia puede empujar al alma hacia la introspección. ¿Quién soy realmente? ¿Por qué sufro? ¿Existe una salida permanente? Sin angustia muchas cosas jamás buscarían la trascendencia. Así, paradójicamente, la angustia puede convertirse en misericordia indirecta. La indiferencia entre angustia material y angustia espiritual. No toda angustia es igual. Angustia material surge del ego herido, la pérdida, la frustración del deseo. La angustia espiritual es el sentimiento de separación del Señor. Los grandes devotos experimentan lo que externamente podría parecer angustia, pero su angustia no proviene de la carencia material, sino del intenso amor. La angustia material oscurece la conciencia, la angustia espiritual la intensifica. Angustia y control ilusorio. Gran parte de la angustia moderna proviene del intento constante de controlar lo incontrolable. La vida material está gobernada por el tiempo, cala que todo cambia. El alma condicionada desea estabilidad en un mundo inestable. Esa contradicción genera tensión constante. Cuando el individuo acepta que no es el controlador supremo, la angustia comienza a disminuir. La mente como amplificador. Srila Prabhupada explica que la mente puede ser amiga o enemiga. Un mismo evento puede producir angustia intensa en una persona y casi ninguna en otra. ¿Por qué? Porque la mente interpreta. La angustia no es solo circunstancia, es interpretación más identificación.
Cuando la mente está entrenada en conocimiento espiritual, la percepción cambia, la angustia pierde intensidad. La raíz metafísica, olvido de la identidad eterna. En última instancia, la angustia surge del olvido. ¿Olvido de qué? No somos el cuerpo, no somos los controladores, no somos los disfrutadores supremos, somos sirvientes eternos del Supremo. Mientras la conciencia esté invertida, la angustia persistirá. No se elimina cambiando el escenario externo, sino rectificando la conciencia. El remedio según Srila Prabhupada. El proceso de Bhakti Yoga actúa directamente sobre la raíz de la angustia. Al cantar el santo nombre, al escuchar la filosofía trascendental y al servir con devoción, la identidad original comienza a despertarse. Cuando el alma se reconecta con Shri Krishna, el miedo disminuye, el apego se purifica, la mente se estabiliza, la angustia pierde su fundamento. La angustia no se suprime artificialmente, se trasciende. El ejemplo de los devotos. En el Srimad Bhagavatam, los grandes devotos enfrentan pérdidas, exilios y peligros, pero su conciencia permanece centrada en el Señor. Esto no significa que sean insensibles, sino significa que su identidad está anclada en lo eterno. Cuando la conciencia se fija en lo temporal, la angustia domina. Cuando se fija en lo eterno, la angustia se relativiza. Síntesis final. Entonces, ¿qué es la angustia? Desde la perspectiva de las enseñanzas de Srila Prabhupada, la angustia es el síntoma del alma identificada con lo temporal, la reacción del ego ante la frustración, el eco del deseo de control, la consecuencia del apego, el resultado del olvido espiritual. Pero también puede ser una llamada de atención divina, un impulso hacia la búsqueda trascendental, el comienzo del despertar. La angustia no define al alma, la revela en su estado condicionado. Cuando el alma retorna a su posición natural de servicio amoroso, la angustia pierde su dominio. La verdadera solución no está en reorganizar el mundo externo, sino en reordenar el centro interno. Y cuando el centro vuelve a ser el supremo, la angustia ya no gobierna la conciencia. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari